La Asunción y el mundo moderno. La definición de la Inmaculada Concepción fue hecha cuando nació el mundo moderno. Dentro de los 5 años de esa fecha y de los 6 meses de la aparición de Lourdes, en que María manifestó: «Yo soy la Inmaculada Concepción». Charles Darwin escribió su obra Origen de las especies. Karl Marx completó su introducción a la crítica de la filosofía de Hegel. La religión es el opio del pueblo. Y John Stuart Mill publicó su ensayo sobre la libertad. En este momento, el espíritu del mundo estaba elaborando una filosofía que daría por resultado 2 guerras mundiales en 21 años, y además la amenaza de una tercera. Y entonces mismo la Iglesia se presentó, desafiando y proclamando la falsedad de la misma nueva filosofía. Darwin apartaba la mente del hombre de su origen divino y la ataba a un futuro ilimitado, en el que llegaría a ser una especie de Dios. Marx estaba tan impresionado con esta idea del inevitable progreso que pidió a Darwin quisiera aceptar la dedicatoria de uno de sus libros. Después, siguiendo a Feuerbach, Marx afirmó no ya un burgués ateísmo de entendimiento, sino un ateísmo de la voluntad, por el que el hombre odia a Dios porque el mismo hombre es Dios. Mill redujo la libertad del nuevo hombre a la licencia y al derecho a hacer todo lo que le agrada, preparando así un caos de egotismos en conflicto mutuo que el mundo pretendería solucionar mediante el totalitarismo. Si estos filósofos estaban en lo cierto, y si el hombre es naturalmente bueno y capaz de deificarse mediante sus propios esfuerzos, entonces se sigue que todos y cada uno son concebidos sin mácula. La Iglesia se irguió, protestó y afirmó que solamente una persona humana en todo el mundo ha sido concebida inmaculadamente, que el ser humano es propenso a pecar y que la libertad es mejor preservada cuando, a ejemplo de María, la criatura responde con un fiat de obediencia y asentimiento a la voluntad divina. El dogma de la Inmaculada Concepción anonadó y destruyó el falso optimismo acerca del inevitable y necesario progreso del hombre sin Dios. Humillado en su orgullo Darwin, Marxi, Stuart Milliano, el hombre moderno vio cómo se evaporaba su doctrina del progreso. El intervalo entre las guerras napoleónicas y franco-prusianas fue de 50 años, de 43 el que medió entre la franco-prusiana y la mundial primera, de 21 entre esta y la mundial segunda, y 5 años después de esta última estalló la coreana. Esto apenas es progreso, o es negación de progreso. Finalmente el hombre comprobó que no era naturalmente bueno. Una vez que se había jactado de proceder de los animales, se vio actuando en la realidad como las bestias. Sobrevino entonces la reacción. El hombre optimista que se había jactado de una concepción inmaculada se convirtió en el hombre pesimista que nada podía ver en sí sino un haz de tendencias libidinosas, oscuras, cavernosas. Así como en la definición de la Inmaculada Concepción, la Iglesia recordó al mundo que la perfección no es biológicamente inevitable, así ahora en la definición de la Asunción revivió las esperanzas de criaturas sumergidas en la desesperación. La desesperación moderna es el efecto de un hedonismo decepcionado, y se centra principalmente alrededor del sexo y la muerte. La Asunción está indirectamente relacionada con estas dos ideas que preocupan a la mente moderna. La primacía del sexo es debida, en muy avanzado grado, a Sigmund Freud, cuyo principio básico, según sus propias palabras, es: las acciones y los hábitos humanos se derivan de impulsos sexuales, y fundamentalmente los deseos humanos son deseos sexuales no satisfechos. Consciente o inconscientemente, nosotros todos deseamos unirnos con nuestras madres y matar a nuestros padres, como lo hizo Edipo, a menos que seamos hembras, caso en el cual deseamos unirnos con nuestros padres y asesinar a nuestras madres. La otra preocupación mayor del pensamiento moderno es la muerte.
La hermosa filosofía del ser es reducida al Dasein, que es solamente in der Wallstein, estar en el mundo. No hay libertad, no hay espíritu, no hay personalidad. La libertad es para la muerte. La libertad es contingencia amenazada por destrucción total. El futuro es nada, tan solo una proyección de muerte. La finalidad de la existencia es mirar a la muerte en los ojos. Jean-Paul Sartre pasa de una fenomenología de sexualismo a lo que él llama náusea, o desvergonzada confrontación de la nada, hacia la que tiendo la existencia. Nada precede al hombre y nada le sigue. Todo lo que es opuesto a él es una negación de su ego, y por lo tanto es nada. Dios creó al mundo de la nada. Sartre crea a la nada del mundo y del desesperanzado corazón humano. El hombre es una pasión inútil. Agnosticismo y orgullo fueron los dos errores gemelos que la Iglesia hubo de afrontar en la Inmaculada Concepción. Ahora es la desesperación resultante del sexo y la muerte lo que debe debatir y vencer. Cuando los agnósticos del último siglo se pusieron en contacto con el mundo y sus tres libidos, se convirtieron en libertinos. Pero cuando el placer disminuyó e hizo hambrientos en lo que más satisfacía, los agnósticos, que llegaran a libertinos adhiriéndose al mundo, comenzaron con disgusto a apartarse del mundo y a transformarse en filósofos del existencialismo. Filósofos como Sartre, Heidegger y otros han surgido de la separación del mundo, como la ascética cristiana, puesto que ésta ama a Dios solo porque ellos están ya disgustados del mundo. Se convierten en contemplativos no para gozar de Dios, sino para revolcarse en su desesperación, para hacer una filosofía de ello, para comportarse desvergonzadamente acerca de su hastío y hacer de la muerte el centro de su destino. Los nuevos contemplativos están en los monasterios del cansancio, levantados no junto a las aguas de Siloé, sino a lo largo de las oscuras riberas de la Estigia. Estas dos ideas básicas del pensamiento moderno, sexo y muerte, no carecen de relación entre sí. El mismo Freud aludió a la unión de Eros y Thanatos. El sexo trae muerte, ante todo porque en el sexo la otra persona es poseída, o aniquilada, o ignorada por causa del placer. Pero este sometimiento implica una comprensión y una destrucción de la vida por causa del Eros. En segundo lugar, la muerte es una sombra tendida sobre el sexo. El sexo busca placer, pero como asume que esta vida es todo, cada placer es sazonado no solo con una recompensa en disminución, sino también con el pensamiento de que la muerte concluirá por siempre con el placer. Eros es thanatos, sexo es muerte. Desde un punto de vista filosófico, la doctrina de la Asunción se enfrenta de lleno a la filosofía del Eros Thanatos, elevando a la humanidad de las oscuridades del sexo y la muerte a la luz del amor y la vida. Estos son los dos pilares filosóficos en los que se funda la creencia en la Asunción. 1. Amor. La Asunción afirma no al sexo sino al amor. Santo Tomás, en su disquisición acerca de los efectos del amor, menciona como uno de ellos el éxtasis. En el éxtasis la persona es levantada de su cuerpo, experiencia que poetas, escritores y oradores han sentido de una forma mitigada cuando en el lenguaje común fueron arrastrados por su tema. En un nivel más elevado, el fenómeno espiritual de la levitación es debido a un tan inmenso amor de Dios que los santos son literalmente levantados sobre la tierra. El amor como el fuego quema hacia arriba, puesto que básicamente es deseo. Procura llegar a estar más y más unido con el objeto o ser amado. Nuestras experiencias sensoriales están familiarizadas con la ley terrena de la gravedad, que arrastra los cuerpos materiales hacia la tierra. Pero además de la gravedad terrestre hay una ley de gravedad espiritual, por la que se aumenta esa atracción a medida que más cerca se está de Dios. Este tiraje sobre nuestros corazones por el Espíritu de Dios
siempre está presente, y tan solo la renuncia o repulsa de nuestras voluntades y la debilidad de nuestros cuerpos como resultado del pecado es lo que nos mantiene atados a la tierra. Algunas almas se tornan impacientes a causa del cuerpo que las retiene. San Pablo suplicó ser librado de su prisión corporal. Si Dios ejerce una atracción de gravedad en todas las almas, dado el intenso amor de nuestro Señor para con su bendita Madre, que desciende, y el intenso amor de María con su Señor, que asciende, es verosímil que el amor en ese estadio será tan grande que impulse al cuerpo consigo. Dada además la inmunidad de pecado original, no había en el cuerpo de Nuestra Señora la dicotomía, la tensión y oposición que existe en nosotros entre el cuerpo y el alma. Si la luna lejana tiene poder para mover las crecientes mareas de la tierra, el amor de María hacia Jesús bien pudo resultar en un éxtasis tal que la levantara de este mundo. El amor en su naturaleza es una ascensión en Cristo y una asunción en María. Tan estrechamente relacionados están la asunción y el amor que pocos años hace, instruyendo al que esto escribe a una señora china, comprobó que entre las verdades del cristianismo, la más fácil para ser aceptada por dicha dama era la asunción. Ella conocía personalmente a un alma santa que vivía en una estera, entre los árboles, y a quien miles de personas acostumbraban a visitar para recibir su bendición. En una oportunidad, de acuerdo a lo afirmado por todos los que conocían a dicha santa, ella fue asunta, elevada hacia el cielo. La explicación que daba de ello la conversa del confucianismo fue la siguiente. Su amor era tan intenso que su cuerpo siguió al alma. Una cosa es cierta, la asunción es de fácil comprensión si se ama profundamente a Dios, pero difícil si no se le ama. Reflejando Platón en su Simposium el punto de vista griego de la elevación del amor, dice que el amor de la carne debe conducir al amor del espíritu. El verdadero significado y sustancia del amor es conducir a Dios. Una vez que el amor terreno ha llenado su misión, desaparece, así como el símbolo cede ante la realidad. La asunción no es la muerte del eros, sino su transfiguración por medio del ágape. Ello no implica que el amor en el cuerpo sea erróneo, sino que puede ser tan recto cuando es orientado a Dios, que la belleza del cuerpo mismo sea promovida y perfeccionada. Nuestra edad de carnalidad, que ama al cuerpo hermoso, es salvada de su desesperación, debida a los incestos de Electra y Edipo, siendo elevada a un cuerpo que es hermoso, porque es el templo de Dios, el portal por el que el Verbo de Dios pasó a la tierra. La torre de marfil, por la cual el amor divino ascendió para besar en los labios de su madre a una mística roca. Con un trazo de su infalible escritura dogmática, la Iglesia eleva lo sacrosanto del amor, haciéndole ascender de lo sexual, pero sin negar la misión del cuerpo en el amor. He aquí un cuerpo que refleja en sus incontables matices y encantos el amor creador de Dios. Ante un mundo que idolatra al cuerpo, dice la Iglesia, hay en los cielos dos cuerpos. Uno es la naturaleza humana glorificada de Jesús, el otro la naturaleza humana asunta de María. El amor es el secreto de la ascensión del uno y de la asunción de la otra, porque el amor anhela la unidad con el amado. El Hijo vuelve al Padre en la unidad de la naturaleza divina, y María regresa a Jesús en la unidad de la naturaleza humana. Su vuelo nupcial es el acontecimiento hacia el que se mueve toda nuestra generación. Vida. La vida es el segundo pilar filosófico en el que se basa la Asunción. La vida es unitiva, la muerte es disgregadora. La bondad es el alimento de la vida, el mal es el alimento de la muerte. Los impulsos erróneos del sexo son el símbolo de la división del cuerpo respecto de Dios, como resultado del pecado original. La muerte es el último golpe de esa división.
Donde quiera que hay pecado hay multiplicidad, dice el demonio. Mi nombre es Legión, somos muchos. Marcos 5:9. Pero la vida es actividad inmanente. Cuanto más elevada es la vida, más inmanente es la actividad, dice Santo Tomás. La planta deja caer su fruto desde una rama. El animal hace aparecer a otro de su especie para que tenga una existencia separada. Pero la mente espiritual del hombre engendra el fruto de un pensamiento que permanece unido a la mente, aun cuando sea distinto de ella. De aquí que la inteligencia y la vida estén íntimamente relacionadas. Da mi intellectum et vivam. Dame inteligencia y viviré. Dios es vida perfecta, a causa de una perfecta actividad intelectual interna. No hay exterioridad, no hay dependencia, no hay salida necesaria de parte de Dios. Puesto que la imperfección de la vida procede de la lejanía a la fuente de vida y a causa del pecado, se sigue que la criatura que es preservada del pecado original se halla inmune de esta división psicológica que engendra el pecado. La Inmaculada Concepción garantiza una vida altamente integrada y unificada. La pureza de tal vida es triple: pureza física, que es integridad de cuerpo; pureza mental, sin ningún tipo de deseo de división de amor, que implicaría el amor de las criaturas aparte de Dios; y finalmente pureza psicológica, que es inmunidad del surgimiento de la concupiscencia, señal y símbolo de nuestra debilidad y divisibilidad. Esta triple pureza es la esencia de la criatura más altamente unificada que jamás haya conocido el mundo. Agregada a esta intensa vida en María, libre de la división causada por el pecado, hay aún un grado de vida más elevado a causa de su divina maternidad. Por medio de ella la eternidad se hizo infante y apareció como un recién nacido. Por medio de ella, como un nuevo Moisés, no ya las tablas de la ley, sino el Logos, fue dado y escrito en su corazón. Por medio de ella desciende no ya el maná que los hombres comen y mueren, sino la Eucaristía que si es comida por el hombre, no morirá jamás. Pero si los que se comunican con el pan de vida nunca mueren, ¿qué diremos de la que fue el primer ciborio viviente de esta Eucaristía, y que en el día de Navidad ofrendó esta Eucaristía en el comulgatorio de Belén, para decir a los magos y a los pastores: «He aquí el Cordero de Dios, he aquí al que quita los pecados del mu»? Aquí hay no simplemente una vida libre de división que trae consigo a la muerte, sino una vida unida con la vida eterna. Será ella siendo el jardín en que creció el lirio de la divina ausencia de pecado y la rosa encarnada de la pasión redentora, entregada a las malezas y olvidada por el divino jardinero. Una comunión conservada en gracia por toda la vida ¿no asegurará la inmortalidad en el cielo? Ella, en cuyo seno se celebraron las nupcias de la eternidad y el tiempo, ¿no será más de la eternidad que del tiempo? Cuando lo tuvo en su seno por espacio de 9 meses, se cumplió de otra manera la ley de la vida. Serán dos en una sola carne. Ningún adulto, hombre o mujer, gustará ver el hogar en el que hubieren sido criados objeto de la destrucción violenta de una bomba, aun cuando no vivan ya en ese hogar. Tampoco la omnipotencia que halló su tabernáculo en María consentiría en ver su hogar de carne sometido a la disolución de la tumba. Si los adultos gustan volver a sus hogares paternos cuando llegan a la plenitud de la vida y adquieren entonces mayor conciencia y convicción de la deuda que tienen para con su madre, entonces la vida divina no volverá en busca de su cuna viviente y llevará a esa carne hecha paraíso a los cielos consigo para que sea cuidada por el nuevo Adán. En esta doctrina de la Asunción la Iglesia actúa frente a la desesperación del mundo, también de otro modo. Afirma la belleza y la vida contra la muerte, cuando las guerras, el sexo y el pecado multiplican las discordias de los hombres y la muerte amenaza por todas partes. La Iglesia nos invita a elevar nuestros corazones a la vida
que tiene la inmortalidad de la vida que le alimentó. Feuerbach dijo que un hombre es lo que come. Estaba más acertado de lo que él mismo conocía. Se comen los frutos de la tierra y se muere. Se come la Eucaristía y se vive eternamente. Ella, siendo la madre de la Eucaristía, elude la descomposición de la muerte. La Asunción desafía a la nada de los filósofos de la muerte, también de otra manera. La misión máxima de los conductores espirituales es, hoy en día, salvar a la humanidad de la desesperación, a la que le han lanzado el sexo y el temor a la muerte. El mundo que hasta hace poco acostumbraba a decir, ¿para qué preocuparse acerca del mundo futuro cuando estamos viviendo en este? Finalmente aprendió en medio de la dureza que si no se piensa en la vida futura, no es posible disfrutar de esta. Cuando el optimismo se derrumba por completo y se transforma en pesimismo, la Iglesia mantiene en alto la promesa de la esperanza. Amenazados como estamos por doquiera, a causa de las guerras, de que la muerte llueva desde el firmamento lanzada por fuegos prometeicos, en tales circunstancias la Iglesia hace definición de una verdad que tiene como centro a la vida. A modo de una madre amorosa cuyos hijos están partiendo a la guerra, ella acaricia nuestros cabellos y nos dice, regresaréis con vida, así como María regresó después de haber descendido hasta el valle de la muerte. Cuando el mundo teme ser derrotado por la muerte, la Iglesia canta la derrota de la muerte. ¿No es esto el preanuncio de un mundo mejor, como lo proclama la contención de la vida entre los clamores de los filósofos de la muerte? Cuando el comunismo enseña que el hombre tiene solamente un cuerpo, pero no un alma, la Iglesia responde, entonces comencemos con un cuerpo. Cuando el cuerpo místico del anticristo se reúne alrededor del tabernáculo, donde se guarda el cadáver de Lenin, saturado periódicamente con cera y compuestos químicos, a fin de proporcionar la ilusión de la inmortalidad a los que niegan la inmortalidad. El cuerpo místico de Cristo invita a los desesperados del mundo a mirar y considerar las dos heridas más serias que jamás haya sufrido la tierra: el sepulcro vacío de Cristo y la tumba también vacía de María. En el año 1854, la Iglesia habló del alma en la Inmaculada Concepción. En el año 1950, en cambio, su lenguaje se refirió al cuerpo, el cuerpo místico, la Eucaristía y la Asunción. Con firmes trazos dogmáticos está repitiendo la verdad proclamada por Pablo a otra edad pagana. Vuestros cuerpos son para el Señor. Nada hay en el cuerpo que engendre desesperación. El hombre está relacionado a la nada, como lo enseñan los filósofos del decadentismo, pero tan solo en su origen, no en su destino. Ellos establecen la nada como fin. La Iglesia la ubica en el comienzo porque el hombre fue creado ex nihilo. El hombre moderno vuelve a la nada a través de la desesperación. El cristiano conoce a la nada solo a través de la autonegación, que es humildad. Cuanto más se anonada el pagano, más se acerca al infierno de la desesperación y al suicidio. Cuanto más el cristiano se anonada a sí mismo, más se aproxima a Dios. María profundizó tanto en la nada que fue exaltada. Rex petit humilitatem ancille sue. Miró la humildad de su esclava y su exaltación fue también su asunción. Volviendo a lo expuesto al principio, a Eros y Thanatos, decía Freud que el sexo y la muerte están relacionados. Y lo están en este sentido. Eros, como amor egoístico, conduce a la muerte del alma. Pero el mundo no necesita vivir bajo esa maldición. La Asunción da a Eros un nuevo significado. El amor conduce a la muerte. Donde hay amor, hay olvido de sí mismo. Y el máximo de ese olvido es la entrega de la vida. Que nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Juan 15, 13. El amor de nuestro Señor lo llevó a su muerte. El amor de María la llevó a ser traspasada su alma con 7 espadas. Jamás mujer alguna tuvo amor superior a este, estando de pie ante la cruz de su Hijo, para participar dolorosísimamente en su obra de redención del mundo. Al cabo de 3 décadas, la definición de la Asunción sanará al mundo moderno del pesimismo y desesperación que se han apoderado de él.
Freud, que tanto contribuyó a desarrollar ese pesimismo, adoptó como divisa: si no puedo mover a los dioses en lo alto, haré que el infierno se excite y se conmueva. Esa conmoción por él creada será aquietada por una mujer tan poderosa como un ejército en orden de batalla. La edad de la hermosura del cuerpo se convertirá en la edad de la asunción. En María hay una triple transición. En la Anunciación pasamos de la santidad del Antiguo Testamento a la santidad de Cristo. En Pentecostés pasamos de la santidad del Cristo histórico a la santidad del Cristo místico, o de su cuerpo, que es la Iglesia. Aquí María recibe el Espíritu por segunda vez. La primera sombra recibida fue para generar y dar natividad a la cabeza de la Iglesia. Esta segunda recepción de sombra es para dar natividad a su cuerpo, cuando se halla en medio de los apóstoles, sumida en oración. La tercera transición es la Asunción, cuando se convierte en la primera persona humana que comprueba el destino histórico de los fieles como miembros del cuerpo místico de Cristo, más allá del tiempo, más allá de la muerte y más allá del juicio. María está siempre a la vanguardia de la humanidad. Es comparada a la sabiduría, presidiendo en la creación. Es anunciada como la mujer que vencerá a Satanás, como la Virgen que ha de concebir. Se convierte en la primera persona que desde la caída del ser humano tendrá una única e irrepetible unión con Dios. Actúa como verdadera madre de Cristo en Belén, como verdadera madre del Cristo místico en Jerusalén. Y ahora, mediante su asunción, parte a la cabeza de la humanidad para preparar, lo mismo que su Hijo, un lugar en la vida futura para todos nosotros. Participa en la gloria de su Hijo, reina con él, preside a su lado los destinos de la Iglesia en el tiempo e intercede en favor nuestro ante él, así como él, a su vez, intercede ante el Padre Celestial. Cronológicamente Adán vino antes que Eva, el nuevo Adán, Cristo, vino después de la nueva Eva, María. Cronológicamente sí, aunque existencialmente él la precedió como el Creador precede a la criatura. Haciendo hincapié por ahora solo en el elemento tiempo, María aparece siempre como el adviento de lo que se reserva para el ser humano. Anticipa a Cristo por espacio de 9 meses, cuando gesta al cielo en su reino. Anticipa su pasión en Caná y su iglesia en Pentecostés. Ahora, en la recién última y grandiosa doctrina de la Asunción, anticipa la gloria celestial, y la definición de tal verdad llega en el momento en que los hombres piensan menos acerca de esa gloria. Es dado preguntarse si esta no será la última de las grandes verdades acerca de María, que han o habían de ser definidas por la Iglesia. Cualquier otra parecería ser un anticlímax, una vez definido que ella está en la gloria, en cuerpo y alma. Pero en realidad hay otra verdad aún por definir, que es la mediadora ante su Hijo de todas las gracias. Así como San Pablo habla de la ascensión de nuestro Señor, como preludio de su intercesión en favor nuestro, así nosotros muy propiamente podemos hablar de la asunción de Nuestra Señora, como preludio de su intercesión por nosotros. Primeramente el lugar, los cielos, luego la misión, interceder. La naturaleza de su labor no es llamar la atención de su Hijo hacia alguna necesidad en tal o cual emergencia no notada por éste. No es conseguir un consentimiento dificultoso. Más bien es unir a sí misma con la compasiva misericordia de Él y dar voz humana al infinito amor de Cristo. El principal ministerio de María consiste en inducir los corazones de los seres humanos a obedecer la voluntad de su divino Hijo. Las últimas palabras de ella, consignadas en Caná, son aún palabras de la Asunción. Haced todo lo que Él os diga. Se añade a ellas la cristiana oración escrita por Francis Thompson a la hija de la antigua Eva. Actúa la celestial traidora y entrega a la bendición divina a la humanidad toda, con maternales zalamerías y mostrándonos estrellado asilo, nos induce hacia el paraíso.